¿Qué tal, amantes de la sabiduría? El día de hoy vamos a hacer un video acerca de la ideología de género vista desde la filosofía. Si bien no es un tema que sea nuevo y ya tiene en boga algunos años, y que junto con pegado con ello han venido ciertas marchas feministas y se escuchan palabras como machismo, como feminismo, como ideología, como bisexual, como LGTB, etcétera. Todo este tipo de conceptos que se desprenden a partir de este conjunto de ideas están causando un impacto fundamental grande, grave y hasta tétrico en algunos casos, si es que se llega a implantar como una ley o como parte de las leyes en los estados-nación que conforman pues a todo el planeta. Pero para empezar vamos a checar qué es la ideología de género. Vamos a darle una especie de definición y empezar a hacer un poquito de filosofía con respecto a ello. Bien, la ideología no es otra cosa más que un conjunto de ideas que enmarcan una forma de vivir alguna realidad, o bien algunas normas que enmarcan una forma de vivir una realidad. Y género no es otra cosa más que un conjunto de cosas o de personas que tienen algo general en común. En este caso, si juntamos nosotros ideología y género, nos da en esta formulita el resultado que tenemos hoy en día, que son este tipo o estas especies de ideas que son ciertamente contrarias a todo lo que dice el sentido común y hasta la ciencia misma, y que sin embargo tratan de proyectarse como una ley para desvirtuar la sexualidad humana en su arraigo natural para pasarlo a un arraigo meramente cultural. Es decir, el género, si bien es una construcción social, la sexualidad es una construcción natural, y esa construcción natural ni tú, ni yo, ni nadie se la puede saltar porque por ello es natural, es decir, venimos dada con ella. Ahora, esto ha causado mucho revuelo porque se empiezan a dar estos dimes y diretes en las redes sociales, en conferencias y hasta en el pueblo a pie, en las marchas, en donde se le dice a las personas que son fóbicos de alguna cosa, que no están de acuerdo con las ideas de propiamente la ideología de género. Es decir, si yo empiezo a hablar sobre la ideología de género en contra, que esa es mi postura ciertamente, ¿en qué sentido? En el que yo no creo en ningún modo que el ser humano pueda meter la cultura o la cuchara de la cultura en la parte de la naturaleza, porque ciertamente tenemos naturaleza. Y es una tontería, una bobada total, el pensar que el yo autopercibirme como a mí se me pegue mi regalada gana, esa debe de ser la verdad para todos, porque estamos llegando a un relativismo brutal, radical, en el cual se distorsiona la realidad al modo que podría parecer pues, una esquizofrenia, una psicosis. Porque, por ejemplo, en el marco de la ideología de género, yo bien podría autopercibirme como mujer, y ustedes no tendrían nada que decir acerca de ello, porque yo me autopercibo así, por mis calzones me autopercibo así. Y está bien, no hay que meterse con ello. Si la persona se siente que es hasta, no sé, un cantante famoso que se autopercibe así, si se autopercibe una cucaracha, si se autopercibe un perro, si se autopercibe vaca, o mujer, o extraterrestre, o el depredador, o Superman, que se autoperciba, está perfecto. El problema que viene con esto es que si esto se llega a las esferas políticas y se convierte en ley, se puede penar a las personas por la ley que no te autoperciban así en tu locura de autopercepción. Y esto es básicamente como llegar o regresar a la Edad Media. Es básicamente hacer una regresión de todo el campo que ya ganó el derecho, el campo que ya ganó la razón, el campo que ganó la ciencia, a ir en reversa. Porque si bien yo no me puedo autopercibir como un youtuber famoso, porque no lo estoy siendo y no lo soy, no por ello voy a judicializar a aquellos que no me digan que soy un youtuber famoso. ¿Por qué? Pues porque es la realidad, no lo soy. Igualmente pasa con ser mujer. Yo me podría autopercibir como mujer
Y sin embargo, por el arraigo natural que tengo en mis cromosomas y mi ADN, nunca voy a ser mujer, así me dé vueltas, me revuelque y haga berrinches. Porque no va a ser así. Si bien hay una parte cultural que se llama el género, que nos da una especie de moldeo en la sexualidad, es decir, la sexualidad ya la traemos de cajón. Y sin embargo, como que se le empiezan a adherir algunos matices a partir de lo genérico, del género, a partir de lo que la cultura le condona al ser humano, y que se condona el mismo porque el mismo ser humano es el creador de cultura. No por ello yo puedo borrar de la faz de la tierra lo que es la naturaleza, porque simplemente no se puede. ¿Por qué? Porque por algo es naturaleza, con todo y las leyes que conllevan. Si esto fuera cierto, por ejemplo, vamos a suponer que esta teoría, este conjunto de teorías, de ideas, que son contrarias a toda noción científica y contrarias al sentido común, si fueran real, si fueran verdaderas y que fueran aprobadas por la ley, entonces yo podría bien autopercibirme como Batman y tener el dinero que tenía Bruce Wayne. Pero no va a ser así, ¿por qué? Porque la realidad no va acorde con mi pensamiento. Algo importantísimo en la epistemología, por ejemplo, hablando de la filosofía, para contrarrestar argumentos que tengan que ver con la ideología de género en este sentido, es que la epistemología nos dice en su concepto de verdad, que es un concepto muy clásico. Hay varios conceptos de verdad, pero este se puede utilizar y que utiliza mucho la ciencia. La verdad es aquello, o más bien dicho, la verdad es aquello que manifiesta el pensamiento y que está de acuerdo con la realidad. Es decir, cuando el pensamiento se adecua con la realidad, a este conjunto se le llama verdad. Y cuando este conjunto no se ensambla y no está de acuerdo con la realidad, es falso. Es decir, si yo me autopercibo como Superman, aquí está, es mi realidad, mi pensamiento, y sin embargo en la realidad yo no puedo volar, ni aventar rayos, ni ser alérgico a la kriptonita, ni venir del planeta Krypton. Si esta no es la realidad, no ensambla, entonces es falso. Igualmente pasa con la mentalidad de ser mujer. Yo podría percibirme mujer, pero mi realidad biológica es ser hombre, independientemente de lo que la cultura o el género diga de lo que es ser un hombre. Biológicamente tengo genitales masculinos, yo me autopercibo mujer, este es mi pensamiento, la realidad no empata, es falso. Y el problema de esto no es que tú te percibas así, esto no es homofobia, es sentido común. Si tú te autopercibes así, chido por ti. El problema es que tú quieras imponerle a los demás el hecho de que te perciban en tu realidad fantasiosa, metafórica, ilusoria y hasta psicótica. Porque esta podría ser una enfermedad mental. Hay personas que se autoperciben como niños y hay leyes en muchos estados-nación que le están dando, el derecho a autopercibirse como se les hinche la regalada gana. Y eso es una estupidez completa. Date cuenta, esto es utilizar el sentido común. Tú no te puedes autopercibir como tú quieras, porque no puedes hacer las cosas que tú quieras, dado a que hay un marco natural para hacerlas. En el marco cultural puedes hacer lo que tú quieras, es decir, tú podrías ser ingeniero, arquitecto, abogado, filósofo, barrendero, luchador, peleador, corredor de una maratón olímpica, a lo mejor vagabundo, ser corredor de bolsa, economista, o simplemente ver videos, o no verlos. Eso sí lo puedes elegir. Ahí sí puedes elegir qué ser o qué no ser en el marco de lo que una cultura te permite elegir o no. Pero en el marco de lo que entiéndelo bien, naturaleza te permitió o te donó o te confirió a la hora de tu creación, de tu existencia, de tu ser, eso no lo puedes negar. Por mucha cultura, por muchas teorías que quisieras enmarcar, no se puede. ¿Por qué? Porque hay leyes naturales que son inviolables.
Y esta ley natural, en este caso, es el de los cromosomas y el del ADN, en el cual quítale la carga de sentido cultural a la palabra hombre o mujer. Quítale la carga cultural. Tú eres hombre por el hecho de tener genitales masculinos y tú eres mujer por el hecho de tener genitales femeninos. Ahora, añádele a esto la cultura, los rasgos y características que la cultura le adhieren al género masculino y al género femenino, y ahí se da la riqueza cultural. El hecho de usar tacones, de usar aretes, de usar vestido, no de usar pantalón, de usar corbata, dejarse la barba, tener la voz grave, tener la manzana de Adán. Hay cosas que hay que distinguir que son naturales y hay cosas que hay que distinguir que son culturales. Pero no se puede imponer que lo cultural absorbe, destruye y desvanece a lo natural. Porque si no, si estuviéramos hablando de ese tipo de situaciones, estaríamos incurriendo en una estupidez totalmente bárbara. ¿Por qué? Porque estaríamos negando la esencia misma de las cosas. Y acuérdate, por ejemplo, en lógica, uno de los principios fundamentales es el principio de identidad. Las cosas son lo que son. Punto. Ya, o sea, no hay otra. Un hombre es hombre. Punto. Una mujer es mujer. Punto. Quitándole la carga cultural, el peso cultural que tiene la palabra hombre o mujer. Quítaselo. Si sabes entender, se lo vas a poder quitar. Y un hombre va a ser hombre. Así lo vistas con falda, con aretes, le pintas los labios, le pongas senos, le cortes el pene. Va a seguir siendo hombre. Porque en su carga genética dice la biología, la ciencia objetiva, que es hombre. Y eso no es ser homofóbico. Es simplemente tener sentido común. Es apegarse a principios científicos. Si nosotros dejamos que la ideología de género en este sentido más radical llegue a nuestras políticas públicas en una nación, en este caso que es México, vamos a valer pelota, porque todo va a ser aceptable. Se podría alegar cualquier cosa. Date un caso ejemplo. Yo voy por la calle, me hace enojar a alguien, como pasa en muchas ocasiones en los conflictos que hay en la sociedad. Chocas tu auto y una mujer, yo siendo hombre y una mujer viene y me recrimina, oye, ¿por qué? Y se me pone agresiva y me empieza a golpetear. ¿Qué me dice el sentido común? Que yo soy hombre, yo tengo más fuerza física por lo regular que una mujer. Y si yo me atrevo a golpear a alguna mujer, le podría hacer daño, y muy grave, la podría hasta matar, por la fuerza física que yo poseo como hombre. Y vamos a suponer que yo lo hago. Llega la justicia, me detiene, y convenientemente, como se aprobó la ideología de género, en ese momento me convierto en mujer. Y apelo a todas las instancias que yo me autopercibo como mujer, por eso me peleo con una mujer. Y como es de mujer con mujer, no hay ningún problema. Es una tontería, pero es algo que la ley podría aceptar. Y que podría pasar. Y que le podría dar la vuelta a lo que quieren las mujeres. En ese sentido. ¿Qué? Es tener igualdad. ¿Querías igualdad, mija? Ahí la tienes. Y realmente se da uno cuenta que no piensan lo que realmente están deseando con esa igualdad en el género, a partir de esa ideología, porque nos puede hacer permisivo hasta la pederastia. De hecho, allá hay algunos países en Europa, si no me recuerdo, es en Canadá, donde se permite, donde están legislando, si no es que ya es permisible la pederastia, porque lo están viendo al pederasta, sí, al que toca niños, al que le gusta ver niños, al que le gusta tener sexo con niños, lo está viendo como una orientación sexual. Y si en ese estado-nación está legitimizada la identidad de género como algo por ley, te meten a la cárcel si tú le objetas algo a ese que tiene esa preferencia sexual por los niños, porque entonces es un crimen de odio, serías un pedofóbico.
Nada más dense cuenta a lo que se llega. Y el problema es de que estas generaciones nuevas, que se dejan arrastrar por todo lo que dicen las redes sociales, sin prever un fundamento estable, objetivo, como es el de la ciencia, o con una lectura sólida, se creen todo lo que escuchan. Sin prever un fundamento, Si ven publicaciones en las redes sociales, en Facebook, se creen todo lo que dice, sin antes comprobarlo, sin antes ver cuáles son las cifras, los datos, qué dice la ciencia al respecto. Simplemente se dejan llevar por la corriente. Por eso muchos medios de información que no están a la vista de todo público, sino que lo tienes que buscar, tratan a ese tipo de personas de esa generación o de estas generaciones como la generación de idiotas. Idiotas en el pleno sentido de la palabra, es decir, que se dejan enmarcar por una idea, soslayando su criterio racional y simplemente dejándose llevar por las masas. Y ese es un problema muy grave. Y que a lo mejor a ti no te va a causar impacto ahorita, pero a tus hijos sí. Imagínate, ya hay lugares en el mundo, creo que es en Argentina, donde los ministerios de educación están regulando que en las escuelas se tengan que impartir clases de ideología de género a los niños, cuando los niños todavía no tienen la corteza prefrontal bien formada como para tener una identidad propia, no tienen una personalidad propia porque se está formando apenas. Es decir, y esa formación no tiene que ver con la cultura solamente, sino que se están metiendo al desarraigar la sexualidad que ya viene inherente en sus genes. Y ese es un problema muy grave porque entonces los confundes a los niños. Y si bien el niño iba a ser moldeado culturalmente en algún modo por la cultura que se da en la época vigente, se les quita, se les desarraiga de su sexualidad completamente cuando es algo natural. Es como desnaturalizarnos de la humanidad, decir que no somos humanos. Imagínate la estupidez que sería que yo dijera que soy un extraterrestre y que me autoperciben como extraterrestre. Pues sí. Entonces ya no aplicarían los derechos humanos en mí. Yo me podría crear nuevos derechos, que sería, por ejemplo, los extraterrestres tenemos derecho a dominar a la especie humana y a que se haga nuestra voluntad. Y a ver, alégale. Date cuenta, es muy peligroso esta estupidez que se está dando en las redes sociales y que se está dando como un movimiento de izquierda, se le llama por ahí, es decir, que pretende hacer como un cambio, una revolución, cuando los cambios no se dan a lo pendejo, se tienen que dar concienzudamente y en base a un criterio, ya sea filosófico o científico, porque si no es un absurdo. Y hoy en día parece que estamos viviendo el mundo del absurdo. Pero ven, lo dejo a su consideración. Eso es lo que yo pienso con respecto a la ideología de género. Me gustaría que dejaran en los comentarios si es que les gustó el video, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo conmigo. Todos los de odio, pónganlos aquí abajo. También los de like, pónganlos aquí abajo. Los leeré con mucha vehemencia. Y si quieren que vuelva a hacer otro video con respecto a ello, profundizando un poquito más, pues lo hacemos, ¿por qué no? Bueno, sin más, los dejo con este video. Y recuerden, ¿a dónde vas cuando dices que vas? Hasta la próxima.